Wingardium Leviosa. No estuvo muy debrayado, muy... No. Hola, soy Armando Pliego Ishikawa, activista urbano en la ciudad de Puebla. A mí siempre me ha gustado describirme como ciudadano, entendiendo que la ciudadanía es una identidad sociopolítica, que es una camiseta que está ahí colgada y que me pongo. Ok, reconozco al Estado, reconozco su legitimidad, reconozco las obligaciones, las responsabilidades y mi corresponsabilidad como habitante de un espacio en tanto ciudadano, y por ende exijo. Soy pues, un entusiasta de la vida. De verdad que es un regalo y es lo más sagrado que hay, y a veces se nos olvida. Soy un entusiasta de estar vivo, activista urbano, usuario de bicicleta y pues de verdad un enamorado y firme creyente de vivir la vida más despacio. ¿Cómo te la rifas en la lucha por un mejor esquema de movilidad? ¿Cómo me la rifo? Pues con muchas ganas. La verdad es que creo que esta es una agenda que a mí me parece particularmente interesante, porque cuando hablamos de movilidad hablamos de un derecho que es derivado de la necesidad de cumplir con otros derechos o de satisfacer necesidades primarias, ¿no? Tenemos que comer, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero para poder hacerlas tenemos que movernos. Para mí, la entrada a todos estos asuntos de movilidad, pues empezó realmente con seguridad vial, más bien. De hecho, me acuerdo, justamente quería buscar para sacarles el dato y que vieran que sí soy lector. Hubo una nota que escribió en ese entonces Mario Galeana, que trabajaba aquí en El Popular, de inicios de marzo del 2015, que fue cuando logramos que se cancelara el proyecto del puente peatonal de Cúmulo de Virgo y que en su lugar, enfrente de la Facultad de Comunicación, se hiciera el paso peatonal a nivel. Para mí fue una cosa pues muy interesante, en el sentido de que me di cuenta del poder que teníamos. Si nos organizábamos, si aprendíamos a redactar oficios, si íbamos a las dependencias, entregábamos, le dábamos el seguimiento correspondiente y estábamos allí pendientes y vigilantes del actuar de las autoridades, y como comunidad nos articulamos y al final tuvimos la última palabra, no la tuvo la autoridad propiamente. Y allí entendí que hay un activismo efectivo, y es el activismo que conoce la ley y la usa a su favor. ¿El azar ha jugado a favor o en contra tuya? A favor 100%. Maquiavelo dice fortuna y virtud, ¿no? Una cosa es la virtud y lo que nosotros podamos tener respecto a valores, capacidades, pero, a ver, tuve la fortuna de nacer en una familia en donde gran parte de mi educación la pagaron en instituciones privadas, en donde mi educación superior, trabajé por elección, pero yo no tenía que trabajar para poder comer. Y entonces eso me dio la libertad de pues dedicar mi energía, mi tiempo a las cosas que me interesaban y no solamente a sobrevivir. Y estoy muy consciente de que eso es un privilegio, que la mayoría de la gente que pues está en edad de estudiar la universidad pues no puede estudiar la universidad. Entonces eso es suerte. O sea, es un accidente geográfico. Me tocó nacer de repente en cierto grupo demográfico, en cierto nivel socioeconómico, además, producto como de una mezcolanza muy interesante. Tengo ascendencia japonesa, ¿no? Lo cual no es como tan común aquí en México, y mi familia es de Chiapas, entonces tuve la oportunidad de estar viajando desde muy chiquito por allá y como que conocer fuera de la ciudad una zona rural de Chiapas muy distinta del contexto urbano de aquí de Puebla capital, y pues de entrada la suerte se manifiesta desde allí. Soy millennial, nos ha tocado vivir cosas interesantísimas, ¿no? Estamos viendo la historia suceder, y entonces creo que allí la virtud se hace presente en la fortuna, en que estamos viendo un momento histórico, y yo digo, yo no quiero ser un simple espectador, sino que quiero tener también cierto protagonismo dentro de mi propia historia, dentro de ese momento histórico. ¿Por qué apostar por la defensa de una mejor movilidad? La movilidad es la carta de presentación de una ciudad. Cuando vamos de turistas a algún lado, la experiencia que nos llevamos casi siempre es el cómo recorrimos. No solamente son los lugares a los que vamos, sino el cómo llegamos a ellos. No existe la posibilidad de decir, me metí al atrio de la catedral en coche, ¿no? Hablando de la ciudad de Puebla. Y si pensamos, de hecho, en los lugares más emblemáticos del centro histórico, cuando vienen visitas, amigos, amigas, familia, y los traemos al centro y les damos una vuelta, ¿a dónde los llevamos? Los llevamos al Parián, los llevamos al barrio del Artista, los llevamos al Carolino, los llevamos a la 5 de Mayo, los llevamos al barrio de Los Sapos. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Son peatonales, ¿no?
son los hitos urbanos de nuestro centro histórico, son esos espacios en donde se ha privilegiado la movilidad de los peatones. Nos damos cuenta de que los lugares más interesantes son aquellos que nos llaman a ver, no a experimentarlo a través de un parabrisas, no a experimentarlo a través como de otra forma de desplazarse, digamos ya a una escala no solamente de lo histórico, de lo turístico, sino la carta de presentación de una ciudad es el cómo te mueves por ella. Esa es la experiencia que vas a tener de esa ciudad. En el momento en el que sales de un predio, estás entrando al reino de lo público. ¿Y cómo te desplazas por el reino de lo público? Pues a través de las calles, que son el 80% del total del espacio público que tenemos o más. Entonces, pues a mí me parece fundamental voltear a ver. Es decir, no podemos entender la democracia sin entender los espacios públicos y el cómo se relaciona la gente que no se conoce, cómo nos relacionamos entre vecinos, cómo nos relacionamos entre habitantes de una ciudad y en qué lugares nos reconocemos precisamente como en esta construcción de identidad colectiva de yo soy poblano, tú eres poblana, tú eres poblano, formamos parte de este mismo espacio geográfico, cómo interactuamos en ese espacio. Y precisamente el lugar en donde lo hacemos es la calle. Y entonces las políticas de movilidad son las que van definiendo cuáles son los derroteros que se construyen por los cuales se va construyendo esa interacción. ¿Qué has perdido para poder lograr tus metas? Uy, esa es una pregunta muy buena. Me considero una mala influencia en recuperación. En 2012 yo estaba estudiando física en ese entonces. Mi primer acercamiento con la educación superior fue la Facultad de Físico-Matemáticas en la UAP. Y en ese entonces pues me tocó que de repente se atravesara el movimiento estudiantil, el Yo Soy 132, ¿no? Aquel histórico 11 de mayo de 2012, cuando los estudiantes de la Ibero en Santa Fe hacen esta manifestación contra Peña, en aquel entonces candidato, y pues bueno, dije, ok, aquí hay algo sucediendo, no me lo puedo perder, quiero ser parte de esto. Entré y eso provocó que tuviera que eventualmente pelearme con absolutamente todos los amigos que tenía en ese entonces y hacerme de un círculo social totalmente nuevo y convertirme en otra persona. Yo, pues vaya, era un cínico muy proclive al simple relajo, estudiaba solo por la erudición y por nutrir mi ego y no entendía como la importancia de reconocer pues que hay cosas más importantes que la experiencia de uno mismo, ¿no? en la vida. Decidir es renunciar. Y cuando yo decidí empezar a involucrarme más en estos asuntos y cuando me dije a mí mismo, necesito empezar a confiar más en el poder de mi propia voz para transformar las cosas y para cambiar lo que no me gusta, pues implicó dejar de ver a ciertas personas, dejar de comportarme de cierta manera y pues vaya, creo que es importante, o sea, no podemos ir cargando tanto equipaje cuando reconocemos que tenemos un camino o que elegimos un camino pesado. El renunciar a eso es el aprendizaje, ¿no? El dar un paso hacia afuera de mí para entender la responsabilidad que tengo para con los demás. Pues no sé, es de la suerte, ¿no? Ese es el 7. ¿Cuándo te has sentido en la cuerda floja? Pues entré como en una depresión severa. De hecho, estuve 6 meses viviendo en el sillón de Manu, mi compa. Así, terminé la universidad, estaba trabajando en una librería en el centro, en Profética. Y dije, bueno, no me estoy dedicando a lo que quiero, ¿no? No estoy haciendo, o sea, acabo de terminar la universidad, estoy chavo y todo, pero pues no estoy haciendo las cosas que a mí me gustaría y tuve que dar como un paso muy fuerte, que sí fue como un poco un salto al vacío, cuando intenté esta cosa de la aspiración para la candidatura independiente a una diputación local, que fue justamente como lo que entendí como el siguiente paso que yo tenía que dar en mi vida. Tenía que atreverme a hacer una cosa como así de pública y pues con un nivel de responsabilidad así de grande, que al final me permitió crecer, pero pues obviamente hay como esta vocecita ahí detrás preguntándome, y si estás hecho para esto, y esto sí valdrá la pena, y vale la pena como la exposición, los periodicazos, las críticas, sobre todo pues me considero una persona sensible y hasta cierto punto con mucha fragilidad ante la crítica y ante la mirada ajena y pues aprender a lidiar con eso ha sido complicado, ¿no? He gastado muchísimo dinero en psicólogos a lo largo de mi vida y sobre todo en los últimos años, pero pues me ha ayudado a aprender a
no a sentir que estoy pisando firme, sino a saber que tengo las herramientas para mantenerme equilibrado en esa cuerda floja. Y creo que si uno no siente hasta cierto punto que va avanzando como en cuerda floja, o sea, si no estamos apostando, pues no estamos arriesgándonos a ganar, ¿no? Lo que decía hace rato, decidir es renunciar. ¿Cómo sería el mundo ideal en cuanto a tu lucha? Lo podría resumir en una frase, que salir a la calle sea motivo de emoción y de disfrute y que podamos salir a vivir la calle con emoción en lugar de a padecerla. Si pudieras, ¿qué cambiarías en la sociedad para lograr las metas de tu lucha? Estamos enfermos de velocidad como sociedad. Y ese es el gran problema. El camino perdió valor y el destino se volvió el objetivo y nada importa, ¿no? Y yo creo que el camino es lo importante. Toda la sociedad de repente dicen tenemos que hacer todo más rápido, más acelerado, tenemos una vida social sumamente acelerada, llenamos nuestro día de cosas que hacer y hemos perdido la capacidad de contemplación de lo más breve, de los instantes como bellos, o sea, de esos pequeños vistazos, esos pequeños momentos de la vida en donde reconoces, ok, soy o sea, estoy vivo, ¿no? Existo. Si pudiera cambiar algo así, sería que por un momento todos, al menos una vez en nuestra vida, al mismo tiempo pudiéramos detenernos a reparar en eso, en el reconocimiento de que estamos vivos, de que existimos, ¿no? O sea, que la contemplación volviera a ser una actividad cotidiana y no un privilegio o un lujo de quienes no tienen que estar pensando en el día a día y en el que van a comer mañana. Y eso es lo que yo quisiera que la gente pudiera experimentar. Eso es lo que a mí me encanta, el poder transmitir, y que cuando alguien me dice, empecé a andar en bici, y más allá de que es una decisión inteligente porque te ahorras lana, porque pues incluso a veces llegas más rápido, es una experiencia estética, es una experiencia que te hace estar en contacto con el aquí y el ahora. No estás pensando en las prisas, no estás pensando en la reunión a la que vas a ir, no estás pensando en la reunión que acabas de tener, no estás pensando, estás pensando en, ok, estoy moviendo mis piernas, siento el aire en la cara, siento el aire en mis manos, estoy recibiendo estímulos visuales, ahí va otra persona en bici, ahí hay un perrito, o sea, nada me trae tanto al aquí y a la hora como el moverme en bicicleta, y si pudiera cambiar algo en la sociedad sería que al menos por un instante todos al mismo tiempo pudiéramos dejar de atormentarnos por el pasado, dejar de preocuparnos por el futuro y detenernos a ver el aquí y el ahora. Hola, soy Armando Pliego Ishikawa, activista urbano en la ciudad de Puebla, y felicito mucho al Popular por estos 12 años y les deseo muchos años más.